Hola, bienvenidos a otra clase de español en corto. El día de hoy vamos a tocar el tema de la estructura del texto. Y bueno, ¿qué es un texto? Un texto es un conjunto de palabras organizadas con un propósito, comunicar algo. Puede ser para informar, convencer, entretener, explicar, reflexionar o simplemente expresar ideas. Lo encuentras en todas partes, en los libros, mensajes, canciones, memes, anuncios, artículos o tareas escolares. Pero no basta con juntar palabras. Para que un texto sea claro y efectivo, necesita tener estructura, es decir, un orden lógico que guía al lector a lo largo de las ideas. Existen muchos tipos de textos, pero los más comunes y los que debes dominar para el examen son los siguientes. Narrativos cuentan una historia o una serie de eventos. Los ejemplos son cuentos, novelas, anécdotas. Los descriptivos explican cómo es alguien, algo o un lugar. Ejemplo, retratos, paisajes, descripciones en ciencia. Expositivos. Informan de manera clara y ordenada sobre un tema. Ejemplo, artículos escolares, textos de enciclopedias. Argumentativos. Expresan una opinión y tratan de convencer al lector. Ejemplo, ensayos, columnas de opinión. E instructivos. Dan pasos para hacer algo. Ejemplo, recetas, manuales, instrucciones. ¿Cómo es la estructura de un texto? Aunque hay variaciones según el tipo, la mayoría de los textos bien escritos tienen tres partes importantes. Introducción. Presenta el tema del que se hablará. Puede incluir una pregunta, una definición o un dato interesante. Desarrollo. Explica, describe, narra o argumenta las ideas principales. Aquí está el contenido más fuerte y detallado. Conclusión. Cierra el texto con un resumen, una opinión, una propuesta o una reflexión final. La estructura puede variar según el tipo de texto. En los textos narrativos, recordemos que tenemos el inicio, desarrollo, clímax y desenlace. En el descriptivo tendremos rasgos generales, detalles específicos. En el expositivo tendremos introducción al tema, explicación por partes, cierre claro. Argumentativo, tesis, argumentos y contraargumentos. Conclusión, refuerzo de la tesis. Y en el instructivo, objetivo, materiales y pasos. Para reconocer las partes de un texto te dejo 5 pasos importantes. El primero es busca el inicio. Si el primer párrafo te dice de qué va todo, estás en la introducción. 2. Encuentra el desarrollo. Suele tener conectores como además, por otro lado, en cambio, por ejemplo. 3. Identifica el final. Si el texto resume, propone o cierra con una reflexión, probablemente estás en la conclusión. 4. Fíjate en los conectores. Palabras como primero, luego, finalmente ayudan a seguir la estructura. 5. Haz preguntas al texto. ¿De qué trata? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo lo cierra? Algunos conectores que podrás encontrar en las diferentes partes del texto son las siguientes. En la introducción hay conectores que ayudan a presentar el tema, a hacer preguntas, introducir una idea general de interés. Hay ejemplos como para comenzar, en primer lugar, para introducir el tema inicialmente, hoy en día, actualmente, en la actualidad, desde hace tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado? Una de las grandes dudas es, ¿se considera importante? Los conectores en el desarrollo sirven para explicar, ejemplificar, comparar, añadir o contrastar ideas. Algunos ejemplos son en segundo lugar, además, también, por otro lado, asimismo. Es decir, en otras palabras, esto significa que se refiere a, por ejemplo, como muestra, tal como, entre ellos. Sin embargo, no obstante, en cambio, a diferencia de aunque, porque ya que, debido a, por lo tanto, por esta razón. Y bueno, en la conclusión se usan conectores que ayudan a cerrar, resumir o reflexionar sobre lo dicho. Y algunos conectores ejemplos son, en resumen, en síntesis, para concluir en pocas palabras. Por todo lo anterior, de este modo, podemos decir que es importante destacar que, por ello es necesario, se recomienda que, una posible solución es. Bueno, llegamos al cierre de este video. Para que practiques, te dejo un acordeón de estudio en la cajita de descripción, así como algunas preguntas tipo examen para que puedas practicar y reforzar lo que has aprendido. Nos vemos.